de irnos con Dani, que nos tiene preparada una entrevista con un súper tema. Adelante, compañero. Gracias, Lai. Así es. Vamos a hablar ahora de estos enemigos de la sonrisa, las caries, que muchas veces están escondidillas y nos empiezan a afectar de manera silenciosa. ¿Sabía usted que en algunos de los casos no necesariamente tiene que doler o no se nota? Y esto no es que no hay problema, sino es que algo está ocurriendo allá adentro y tenemos que pensar muy bien cómo detectarlas a tiempo. No solo es cuestión de cepillarse bien, así que quédese con nosotros para que conversemos con nuestra invitada de hoy, que es la doctora en cirugía dental, Gabriela Brenes, que nos va a ayudar a cómo encontrar esas caries ocultas que están por allí jugando escondido y que nos están afectando también sin darnos cuenta. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, contenta de estar hoy aquí nuevamente. Quizás cuando uno está pequeñillo siempre le meten el miedo de las caries, ¿verdad? Ajá. Y que las caries, y en ocasiones no pensamos bien qué es la carie. Hagamos una pequeña introducción de esa manera. Ok, como un dato, y para mí siempre es importante dar datos, resulta que existen 2.500 millones de personas en el mundo afectadas por caries dental. O sea, la incidencia es altísima. En algún momento de nuestra vida hemos podido haber padecido de una caries dental. Y los odontólogos tampoco somos excepción a la regla. Desafortunadamente también es una condición que se puede dar. ¿Quién es la responsable? Las bacterias. Hay un conjunto de bacterias que están en nuestra boca que ellas producen unos ácidos y estos ácidos comienzan a desmineralizar la estructura dental. Comienzan a atacar el esmalte, que es la primera capa. Claro, es un escudo muy fuerte, pero por una alta incidencia bacteriana, este escudo, que es el esmalte, se puede ir afectando. Hablábamos que silencioso, sí, cuando la caries empieza o se llama incipiente, ahí no hay dolor, Dani. Normalmente el paciente no experimenta ningún tipo de molestia. Eso es lo interesante y por eso deberíamos conversar de este tema, porque si nosotros pensamos que la caries siempre es ese dolor, puede ser que haya una parte de la dentadura en donde está escondiéndose. ¿Cuál es? ¿Por qué es que se esconde? ¿Qué es lo que hace que no podamos detectarla con facilidad? Ok, decimos que el diente tiene 3 capas. El esmalte, que es el escudo protector, la dentina y la pulpa. Esas son, digamos, las 3 capas. El esmalte no tiene terminaciones nerviosas. Entonces, cuando la caries comienza a estar ahí, el dolor no se da. Pero cuando sigue evolucionando, el tejido se va erosionando, produciendo un huequito y ya estamos a nivel de dentina, el paciente va a comenzar a sentir como ciertos choquecitos eléctricos. Claro, podríamos en este caso hacer un diagnóstico diferencial o que se pueda, pues, ¿qué te digo? No ser caries, sino sensibilidad. Pero ahí es donde empieza ya la odontología clínica a ver si es una caries o es un tema de sensibilidad. Cuando la caries está en dentina, ahí sí da dolor. Y cuando llega a pulpa, o sea, al nervio, al corazón del diente, el dolor es insoportable. Por eso es que empiezan en forma silenciosa, normalmente no se dan en lugares visibles. Y ahí es donde dentro de un ratito vamos a ver dónde es que empieza. Bueno, ahora que usted mencionaba esto de los síntomas, que no es el dolor, ¿qué tan frecuente es entonces que tengamos estas caries? Es muy frecuente y desafortunadamente cuando ya el paciente llega porque empezó una pequeña caries, llega porque hay molestia, ya ahí la caries está en dentina y si el dolor es fuertísimo, estamos en pulpa. Entonces, si el paciente clínicamente no lo ve, nosotros cuando estamos haciendo el diagnóstico clínico, cuando vemos ciertas manchas blanquecinas o cafés en algunas veces, o cuando estamos haciendo el control radiológico, aquí algo importante, Dani, cuando vamos a cita por primera vez, que el colega, por favor, haga radiografías diagnósticas y valore, porque a veces el tema clínico, y aquí lo voy a enseñar, cuando nosotros le pedimos al paciente que abra la boquita y comenzamos a revisar, el ojo humano no permite ver ese tipo de caries. En muchos de los casos va a empezar entre diente y diente, en esta zona. Entonces aquí no se va a ver. O puede empezar en esta zona que le llamamos el cuellito del diente. Resulta que los niños y las personas adultas mayores son las que pueden tener mayor incidencia de caries interproximal o de caries a nivel de los cuellos. También se puede dar en la parte interna
y también en estas zonas, tanto en niños como adultos mayores. ¿Por qué incidencia en ellos? En niños por la falta de higiene, en adultos mayores está muy relacionado a las enfermedades de fondo, como ejemplo una diabetes, pacientes hipertensos con mala higiene o pacientes también que toman muchos medicamentos, hay menos flujo salival y esto induce a que la proliferación bacteriana se dé con más. Ahí es donde carga. toma importancia el tema del hilo dental, ¿verdad, doctora? Exacto. Porque eso. ahora que usted indicaba son como esas partes que están tan pegaditas que uno ni siquiera le llega con el cepillo. Exacto. Bueno, ahora en el comercio hay una serie de aparatitos, ahora hay cepillos dentales con cerdas mucho más finas que pueden entrar aquí, pero definitivamente quien hace el mejor acceso a esta zona es el hilo dental. Y siempre debe realizarse, yo al paciente le digo, ojalá todas las veces que pueda, pero por lo menos en la noche, que es el pulido o la limpieza más profunda que se debe dar. Ahora, como decíamos, no es algo que se detecte con facilidad. ¿Cómo lo notamos? ¿Cuál es el examen que usted mencionaba que puede permitir ver esas caries escondidillas? Esas caries escondidas se ve radiológicamente, por eso hay unas fotos que quiero que veamos. ¿Y usted nos va explicando? Nosotros Ok, vamos a verlas para que podamos entender cómo esas imágenes nos permiten captar. Aquí, esto es una dentición permanente, ¿sí? Esas manchas negras que vemos a los lados, ya ahí sí se están manifestando. Como una sombra, Como doctora. unas sombras, ajá, que se ven oscuras. Esa H, yo les explico al paciente que es la pulpa, o sea, es el nervio, pero entre diente y diente se ve como unos mordiscos, para que lo entendamos mejor, que son esas manchas oscuras. Ahí son caries iniciales, hay unas que son más profundas, otras apenas es una pequeña manchita. Entonces, cuando ya vemos que ellas son muy profundas, está comprometiendo dentina y tener cuidado porque si no ya pueden comprometer la pulpa del diente. Estas que vemos ahí, a lo mejor el paciente puede estar sintiendo sensibilidad con el frío, comiendo cositas dulces. Entonces, eso es una buena indicación de que algo está pasando. Cuando hay ese choque eléctrico, si no es... Como un punzonazo. Como un punzonazo, aunque no siempre es caries, podría ser sensibilidad, pero para eso este tipo de radiografías. Ok, vamos a la siguiente para ubicar también allí porque es interesante notarlo ya que con la radiografía. En este caso es similar, ¿verdad? Es donde pegan los dientitos. Exacto, donde pegan los dientitos. Esta es una dentición temporal. Por eso a mí me gusta traer, y decíamos la incidencia en niños, suele pasar con mucha frecuencia que estas cariecitas empiezan a edades muy tempranas, la evolución es muy rápido y a lo mejor es un dientito que seguramente hay que sacrificar porque ya la lesión está comprometiendo la pulpa de ese nervio. ¿Qué hace que se diga que ya está comprometido, doctora, para entenderlo? Que la caries ya llegó al nervio y el dolor está ahí. A veces los niños dejan de comer, ellos no tienen muy claro transmitir qué es lo que les está molestando, pero normalmente dicen, ya no puedo comer de este lado, me duele al morder, y cuando tomamos una radiografía nos damos cuenta que aquí hay una caries que está evolucionando muy rápido. El tejido de los niños, el tejido dental y de las personas adultas mayores es muy susceptible, es un esmalte que no tiene tanta fortaleza para los ácidos que producen las caries. Ahora por que eso usted la menciona evolución. eso, doctora, me pongo a pensar, los productos que están ahora a la venta a nivel comercial, algunos dicen, tanto pastas de dientes como enjuagues bucales, que es para proteger de caries, que es para fortalecer el esmalte. ¿Funciona realmente? Claro que sí, definitivamente lo que ya está formulado para la higiene dental, para el barrido, para bajar la carga bacteriana, está comprobado que funciona. Claro, esto no le podemos dejar todo a un tema de cepillado. También un uso de hilo dental, las visitas periódicas, esa es sumamente importante, y la limpieza dental profesional. ¿Por qué? Porque el acceso que yo tengo con mis instrumentos, el acceso visual que yo tengo, eso nos permite identificar, eliminar focos infecciosos y así evitar que esto evolucione. Qué bien. Vamos a la siguiente imagen, para también darnos una idea de cuál otra imagen tenemos por ahí. ¿Esa qué es, doctora? Porque noto una sombra muy grande del lado de ese Ok, de ese ahí diente. tenemos una caries grandísima en una molar. La vemos un lado oscuro, vamos a ver, es el dientito 1, 2, 3, 4, de derecha a izquierda. Ajá. Sí. Esa ya es una caries muy grande que comprometió el diente y a lo mejor es un diente que va para tratamiento de nervio y corona. Y si no evoluciona, a lo mejor termina
terminará siendo una extracción. Ahora, es interesante porque la carie entra como de lado, no como normalmente uno ve la carie que entra como en la parte superior o inferior. Exacto. No, sí Como también que de se lado, da. como, Sí. como que traspasa quizás el diente. Es que las caries incipientes, esas suelen darse mucho entre el contacto de un diente con otro. Claro. Claro, estas radiografías que enseñamos, si son caries, no son incipientes, ya son caries establecidas, ya más profundas, ya han producido una cavitación, está comprometiendo la estructura dental y para eliminar esa caries hay que quitar todo ese tejido que está reblandecido por la acción de las bacterias. ¿Cuándo no se puede salvar un diente por un tema de carie, doctora? Cuando ya entró en esta parte que decía usted de la parte interna. Ok, cuando la rehabilitación, recordar que siempre que hay una caries, quitamos el tejido carioso, dejamos que quede el tejido sano y ahí siempre la recomendación es hacer una resina, una restauración, una amalgama, que también es una posibilidad, pero cuando ya no la podemos restaurar, o está muy comprometido ese diente que la caries está llegando a la raíz, o que ya es tan grande la caries que definitivamente ni siquiera una corona podemos colocar, entonces a lo mejor va a ser ya la decisión definitiva la extracción del diente. Que esa es la última opción por las implicaciones que tiene también. Sí, definitivamente, creo que nosotros en el área odontológica, ahora que manejamos un tema mucho más conservador, es llegar hasta lo último. Por eso yo le digo al paciente, una revisión por lo menos cada 6 meses hace diferencia. Pues un poquito de ajustarse en la economía. Realmente si hablamos de dinero, a lo mejor son 50,000 colones, por decirle algo, cada 6 meses, que eso al final es un tema de ahorro y de salud dental y de salud general, ¿verdad? Claro, es una prevención que ayuda, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en el huequito que queda luego de extraerse un diente? ¿Afecta de alguna manera o los que ya estamos grandes, ya estamos así y nos quedamos así? Claro, esto es otro programa y es una muy gran pregunta. Desafortunadamente, el conjunto de todos estos dientes, el rompecabezas, tiene una función específica. En el momento que vayamos perdiendo una pieza, no solo es un efecto estético que se altera, sino que se recarga sobre los dientes que quedan la función del diente perdido. Entonces, ahí ya comenzamos el inicio de un desequilibrio. Entonces, pacientes que pierden sus muelitas, que da todo el trabajo en los dientes anteriores, entonces estos dientes van a migrar hacia adelante. Esto va a hacer que el paciente tenga problemas digestivos, problemas fonéticos, problemas estéticos, en fin, hay una gama de condiciones. Por eso, si usted pierde un diente, siempre preocúpese por reponerlo, por un tema de reponer función perdida, no solo un tema estético. Claro. Bueno, si lo podemos prevenir, hágalo, por favor. Es una de las recomendaciones que nos queda en esta entrevista. Doctora, ¿la alimentación tiene que ver mucho también en la forma en la que se producen las caries? Sí, claro. Resulta que la comida preferida de las bacterias son los hidratos de carbono, todo lo que tenga azúcar. Entonces es importante aquí hacer un control de lo que comemos, tanto los carbohidratos. Yo no les digo al paciente que no es que no coman su pancito, su chocolatito, porque yo también los como, pero sí la higienización. Usted si va a consumir este tipo de alimentos, sepa que la limpieza hace diferencia. El buen barrido, el buen cepillado, recordamos el uso de hilo dental y un enjuague, hace que puede prevenir o minimizar la incidencia de esta carga bacteriana y así evitar que las caries se produzcan o evolucionen de una forma rápida. Excelente. La doctora Gabriela Brenes nos acompañó acá en esta entrevista porque hay peligro en las caries escondidas, bueno, en todo lo que sea caries, ya nos dimos cuenta, para que usted no solamente lo tome como algo estético, sino también como un tema de salud bucal y general de lo que en esto conlleva el cuidado de nuestros dientitos. Doctora, el WhatsApp. 7171-1114, ahí cualquier pregunta, con muchísimo gusto, ahí está Priscila al tanto de todos sus mensajitos y con mucho gusto. Siempre que hay un programa, Priscila dice, aquí estoy lista para las preguntas, exacto. Así que 7171-1114 va a estar atendiéndoles para que ustedes también puedan evacuar aquellas dudas o bien sacar una cita con la doctora que está hoy, Gabriela Brenes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani. Bueno, y continuamos con más de Llegó la Hora, así que quédese con nosotros porque ya viene Alex con un tema muy importante.